Hola, hola. Muy bien, gracias. Gracias, Yoyita. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche, que yo creo que es un tema por demás interesante y que a los papás de hijos adolescentes pues siempre inquieta, ¿no? Este tema de la comunicación y el diálogo con ellos en la adolescencia se vuelve todo un reto. Entonces, hoy vamos a tratar de resolver algunas inquietudes. Em, pues bueno, primero, bienvenidos. Y otra cosa que quería decirles es que a mí me encanta la interacción, o sea, me encanta como comunicarme, como responder todas las inquietudes. Entonces, voy a hacer primero una presentación, al final escriben sus dudas, me las va a ir compartiendo Yoyita para que las vaya resolviendo y después vamos a poder abrir los micrófonos por si alguien quiere hacer compartir alguna inquietud o alguna duda así en directo, perfecto, que eso me encanta, pero lo vamos a hacer hasta el final porque somos muchos en la sala, entonces para que no se haga aquí un lío, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con este tema por demás interesante, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo dialogar con los hijos adolescentes? Y me parece que es pues un factor común a muchos papás, ¿no? O sea, muchos papás, tenemos o experimentamos ciertas etapas que se nos dificulta el diálogo con nuestros hijos adolescentes. Entonces, vamos a iniciar por entender qué pasa con este diálogo, ¿no? Entonces, ¿por qué se ponen así de repente como, lo vemos en la foto, un poco como resistentes, rejegos y no podemos como entrar en su corazón, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, es importante, vamos a aterrizar primero qué pasa con ellos, ¿no? O sea, qué conductas, qué actitudes, qué reacciones suelen tener en general todos los adolescentes, porque es muy importante. Por esto estas sesiones en las cuales compartimos con otros papás sirven mucho porque nos vamos dando cuenta que a lo mejor no somos los únicos que experimentamos esta dificultad, ¿no? Y en general, todos los adolescentes funcionan más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, los adolescentes en primer lugar buscan su espacio, o sea, buscan su intimidad y entonces esto como que hace que se quieran o aparentemente se quieran alejar, se encierren un poco en su espacio y esto dificulta que nos acerquemos o parece que dificulta este diálogo, ¿no? La otra cosa que yo creo que es un dolor de cabeza para muchos papás es que hoy los adolescentes están conectados a sus dispositivos todo el día, ¿no? Entonces no sabemos cómo interactuar y a lo mejor ponemos límites, a lo mejor tienen el dispositivo pues en cierto horario o no se pueden dormir con él o qué sé yo, pero aún así es difícil porque si no están en el dispositivo como que se desconectan, ¿no? Pero se desconectan completos, no solo del dispositivo, sino también de esta capacidad de dialogar con nosotros, ¿no? Después, a veces una cosa que dificulta es que los adolescentes suelen tener respuestas cortas, o sea, les preguntamos, ¿cómo te fue hoy? Bien. Oye, ¿cómo te sientes? Bien. O sea, ¿te gusta tal? No. Sí, o sea, y entonces dices, si te responden así, luego ¿qué sigue? Luego, ¿cómo hago un diálogo si hablan un poco en monosílabos, ¿no? Y entonces digo, chispas, ¿cómo abordo si ahí se acabó la conversación, ¿no? Entonces, eso es un problema. Luego, a veces sucede que los adolescentes despiertan y no solo despiertan, a veces durante el día tienen como cambios de humor y parece que están de malas. Entonces, te acercas de muy buena intención, a lo mejor vas en la mañana feliz a saludarlos y a darles los buenos días y te reciben con una cara así grande o te dan malas respuestas. Entonces, pareciera que cuando tú te acercas les incomoda y les molesta, ¿no? Entonces, este frecuente mal humor también dificulta el diálogo porque no nada más ellos están con poca disposición del diálogo, sino que esto genera, o sea, este mal humor genera en los papás pues cierta resistencia. Entonces dices, ah, pues, si se va a estar de malas, pues yo me encierro y que él se encierre y no nos hablamos o nos peleamos, ¿no? Entonces esto también a veces pone trabas a la comunicación.
Luego otra cosa que sucede es que a veces yo quiero expresar mi cariño a través del contacto físico, o sea, dándoles un abrazo, acercándome a dar un beso y no se dejan abrazar. O sea, no toleran y se resisten y se... Y entonces dices, entonces, ¿cómo me acerco? O sea, si quiero tener una muestra de cariño o si los veo como que andan tristones o enojados y quiero acercarme y abrazar, entonces ponen resistencia. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo rompo esa barrera? Luego, es muy común en la adolescencia que empiezan a retar y a desobedecer. Entonces, te cuestionan, si tú dices algo, opinan lo contrario, y entonces esto hace difícil el diálogo, porque entonces a veces esta etapa de la adolescencia se vuelve como un campo de batalla. Y entonces dices, ¿cómo voy a dialogar o cómo voy a tener una comunicación como con más serenidad si nos peleamos todo el día porque yo digo azul y ellos dicen rojo, porque yo hago tal y entonces me cuestionan, me retan y me desobedecen? Y entonces esto quizá provoca en mí pues también mal humor, también disgusto y esto impide una buena comunicación. Y luego, pues un poco lo que decíamos antes, están en el día, a veces parecía que están frecuentemente de mal humor. Y entonces, pues nos alejan, ¿no? O sea, no nos invitan a su mundo cuando están de malas y esto dificulta. Y luego otra cosa es que en la adolescencia los vínculos cambian. O sea, cuando son más chiquitos, están más pegados a los papás, más conectados a los papás. Y entonces, si tú tienes la comida familiar el domingo, cuando son más chicos, pues no, a lo mejor no irán súper motivados, pero van, o sea, no cuesta mayor trabajo que todos calen en familia, pero de repente empiezan esta etapa y quieren estar todo el día con sus amigos. Y entonces te dicen, es que tengo que ir a esta reunión, o REU, como le dicen ahora, porque es como la REU del año. Pero el siguiente viernes es otra vez la REU y entonces llegan a la casa después de estar en la escuela todo el día con sus amigos y llegan a quererse conectar en los dispositivos con los amigos y llega el fin de semana y ya no quieren ir a la comida familiar porque quieren estar con sus amigos. Y eso nos dificulta porque a veces nos cae gordo, ¿no? Que quieran estar todo el día con sus amigos, pero eso es un poco natural porque van abriendo su red de relaciones, ¿no? Entonces los amigos se vuelven muy importantes. Luego hay que saber, digamos, lidiar con esta apertura de relaciones, pero es un hecho que así sucede, ¿no? Y entonces pues hay que tenerlo claro porque a veces eso nos molesta, nos enojamos y le damos en la torre al diálogo. Y luego a veces, bueno, sucede generalmente que es una etapa en la que se dificulta la puesta de límites. A ver, por un lado los necesitan, desde luego que los adolescentes necesitan estos límites, pero cuando quieres poner un límite, se enojan y entonces te retan, te gritan o te desobedecen, ¿no? Entonces se vuelve un campo de batalla y entonces empieza como la inquietud en los papás de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Pongo el límite hasta dónde llego? ¿O hasta dónde me la paso peleando con mi adolescente todo el día porque no quiere este límite? Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le puedo hacer para mantener un diálogo? Porque es importante mantenerlo si no se dejan poner límites y esto provoca enojo y provoca dificultad en la comunicación, ¿no? Lo que les estoy nombrando ahorita solo son cosas que suceden. Después vamos a platicar un poquito qué podemos hacer, pero esto es natural que sucede en esta etapa, o sea, son cosas que los adolescentes experimentan un poco de manera natural. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Que es súper importante mencionarlo, es que hay un riesgo grande de que los adolescentes caigan en adicciones o en conductas de riesgo. Entonces, esto también a veces nos pone un poco pues como en una situación de amenaza, ¿no? Y entonces, pues apretamos de más los límites o no dialogamos porque imponemos, porque nos da miedo, que es un miedo que tiene su fundamento, porque ciertamente sí están expuestos a conductas de riesgo. Entonces digo, ¿hasta dónde dejo? ¿Hasta dónde no dejo? ¿Hasta dónde impongo y punto y se acabó? ¿Por qué? Porque sí es un riesgo real, ¿no? Porque además el entorno, hoy los papás también experimentamos muchos retos, así como ellos lo experimentan también estos retos, porque el entorno no está tan sencillo, ¿no? Y entonces, újale, pues esto también dificulta el diálogo.
Eso es lo que sucede a grandes rasgos con ellos. Pero, ¿qué hago yo? Que eso también es muy importante analizarlo. O sea, ellos pueden tener cambios de humor, pueden retarte, pueden desobedecer, pueden no querer estar contigo y querer estar a solas, que no te metas en su intimidad, querer estar todo el tiempo con sus amigos. Eso es lo que sucede en ellos. Pero, ¿qué pasa en mí? ¿O qué haces tú? ¿O qué dejas de hacer tú? Que también dificulta ese diálogo, porque es muy importante que también hagamos este análisis y esta reflexión personal, ¿no? O sea, no todo está en los adolescentes, también algo hago yo que dificulta este diálogo. Entonces, vamos a así a analizar un poquito a grandes rasgos, ¿no? En primer lugar, yo creo que una de las cosas que más dificulta el diálogo con los adolescentes es que pongo etiquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, son dos cosas. Por un lado, les pongo etiquetas a ellos. Por ejemplo, es que eres un desordenado, es que eres un contestón, es que entonces los voy encasillando en esta etiqueta y entonces no les doy la posibilidad de como de no ser desordenado o no ser retobón porque ya los etiqueté y entonces de ahí no los saco. Una vez una familia pues me llamó porque tenía muchos problemas con uno de los hijos que era adolescente, o sea, era un puberto que tenía unos 12, 13 años, y resulta que les costaba mucho trabajo porque molestaba mucho a sus hermanos y pues se generaba como mucho conflicto entre los hermanos y entonces los papás estaban preocupados y platicando con este chico me dijo es que siempre soy el molestón, o sea, empieza un conflicto con mis hermanos y mis papás siempre me señalan y me dicen que soy un molestón. Entonces, pues la verdad es que ya no me importa hacer un esfuerzo porque si de todas maneras soy el molestón, pues ya, pues voy a molestar y a veces no soy yo el que empiezo el pleito, pero siempre va contra mí esta etiqueta de molestón, ¿no? Entonces esto me hizo reflexionar y decir, es que sí hace daño que los etiquetemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces así se van a comportar conforme a esa etiqueta que les pongamos. Pero por otro lado, los papás también a veces tienen en su cabeza una gran etiqueta muy negativa de lo que significa la adolescencia. O sea, muchos papás le tienen miedo a esta etapa o no tienen ganas de entrar a esta etapa porque ciertamente es una etapa que presenta sus retos, es una etapa que tiene sus dificultades, pero a veces le echamos de más con esta etiqueta que tenemos en nuestra cabeza. Yo hace muchísimo llevo muchos años dando cursos de adolescencia y hace, pero muchísimos años, saqué uno y le puse el título que Descubriendo la belleza de la adolescencia. Y bueno, en los chats, mucha gente me expresaba, ¿cómo que la belleza? Si la adolescencia no tiene nada de bello. Y entonces llegué al salón donde era el curso y pregunté al grupo de papás que había, ¿qué es para ustedes la adolescencia? Y me dijeron unas cosas horrorosas. O sea, es una etapa horrible, es, bueno, entonces dije, claro, si así empezamos, o sea, si nosotros tenemos la idea de que la adolescencia es espeluznante y es que preferiría brincármela, pues claro que empezamos con el pie izquierdo. Nos va a costar más trabajo porque quizá esto empaña nuestra percepción de aquel hijo que tenemos enfrente. A ver, sin duda, sí son contestones, sí retan, sí desobedecen, pero si yo le agrego a esto el que yo tengo una percepción muy negativa, pues hagan de cuenta, si yo voy a la playa y está nublado y, o sea, para mí el que esté nublado es terrorífico y ya se echó a perder la vacación porque está nublado, o sea, esto le pone un extra al no poder disfrutar pues un día de playa que no haya tanto sol. Entonces es lo mismo que nos pasa en la adolescencia. A veces se exacerba esta percepción o lo vemos como más negativo y entonces nosotros mismos, papás, ponemos resistencia. O sea, nos alejamos un poco de ellos. Y luego una cosa que sucede muy típicamente en la adolescencia y que nos hace engancharnos y entonces
se hacen como bombas de tiempo que estallan constantemente en la casa, es que nos tomamos las cosas como personales. O sea, si el adolescente, por ejemplo, te da una contestada de que, ay, es que tú no entiendes nada y te contesta feo, entonces tú te lo tomas como personal y a lo mejor piensas es que está retando mi autoridad, es que me está ofendiendo y es entonces cuando lo tomamos como personal es más fácil que nos enojemos y nos enganchemos. Entonces, en ese momento se pierde de vista a lo mejor solucionar el conflicto porque caigo en la trampa de sentirme agredido o de sentirme ofendido o de sentir como cuestionada mi autoridad. Entonces eso hace que me enganche porque me quiero defender de esto que estoy percibiendo como un peligro, porque lo tomo como personal. Entonces, ¿qué quiere decir no tomar las cosas como personales? Es que si un adolescente un día, por ejemplo, te grita porque se enojó, porque tiene una serie de cambios hormonales que provocan este mal humor y tiene un conflicto interior y te dice, ah, estás loca o estás loco, entonces tú en lugar de engancharte y tomarlo como personal, dices, a ver, así no me vas a hablar, pones un límite, ¿no? Pero entiendes en tu interior que, a ver, está pasando por una etapa difícil, que le cuesta trabajo regular sus emociones, y entonces solo pones el límite y luego le dices, así no me vas a hablar, cuando te calmes platicamos. Entiendo que estás enojado o enojada, pero cuando te calmes retomamos, así no voy a hablar. Entonces, no te enganchas, sí pones el límite, pero no te enganchas y no haces un drama de, a ver, ciertamente puede ser una falta de respeto, pero no es necesario engancharse y embarrarse en el lodo porque entonces van a acabar peleándose, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con validar las emociones. O sea, si, ¿qué hay detrás de una frase así? Pues hay enojo, hay frustración, a lo mejor hay sensación de rechazo, a lo mejor tuvo un mal día en la escuela y no sabe cómo expresarlo. Entonces, limitas porque está mal que te diga eso sí, pero no te enganches. Y eso a veces, cuando no lo logramos hacer y nos enganchamos y nos peleamos, cerramos la puerta al diálogo. Entonces, dificulta una buena comunicación. Otra cosa que dificulta que nos comuniquemos adecuadamente con los adolescentes es que nos la pasamos de manera frecuente, digamos que casi todo el día, dando instrucciones y corrigiendo. Entonces, les decimos qué tienen que hacer y recoge, haz tu cama, lleva el plato, a ver, hiciste mal la tarea, ya me hablaron de la escuela y entonces, si eso se vuelve el día a día, pues obviamente un adolescente pues no le dan ganas de platicar contigo, ni de tener una relación más profunda, ni de confianza, porque se cansan, ¿no? Entonces, en la adolescencia hay que tener cuidado. A ver, ojo, que no digo que no corrijamos, ¿eh? Sí hay que corregir y obviamente también hay que dar instrucciones, pero si hacemos un alto y reflexionamos, a veces se nos pasa un poco la mano y entonces nos pasamos todo el día haciendo esto. O sea, entonces eso harta y es lo mismo si tú haces este mismo ejercicio con tu pareja y tu pareja todo el día te dice es que no recogiste bien, es que no te salió bien la comida, es que no trabajas bien, es que y te pasa todo el día haciendo correcciones o dando instrucciones, pues acabas diciendo, mejor me quedo más tiempo en el trabajo porque qué flojera llegar a que me estén diciendo cómo hacer las cosas o regañándome. Entonces, eso nos pasa a los papás. Hay que encontrar momentos en donde no corrijamos y no demos instrucciones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto hace que la puerta al diálogo se cierre. O sea, a un adolescente que se mueve en un ambiente así, ¿qué pasa? Pues no se le da la gana abrirse. Ahora, sí cabe aclarar que vamos a poder tener un diálogo con los adolescentes si a ellos se les da la gana dialogar, ¿eh? O sea, nosotros podemos pararnos de cabeza para que dialoguen, pero si ellos no están dispuestos, no van a dialogar. O sea, si ellos no quieren abrir su corazón, no lo van a hacer. Entonces, hay que saber tener como ciertas estrategias para que sí quieran abrir su corazón y sí quieran dialogar con nosotros. Esta no hay que hacerla, o sea, todo el tiempo porque estorba. Lo otra cosa que también estorba es que juzgo sin escuchar. O sea, si tiene una mala conducta, quizá luego llamo la atención y juzgo y no lo dejo hablar o no la dejo hablar.
Una vez hace muchos años, llegaron unos papás súper molestos porque su hija había tenido una mala conducta y entonces niña, bueno, esta adolescente, se había ido el fin de semana a casa de una amiga fuera de la ciudad donde vivían, tuvo una mala conducta, y regresa, o sea, los papás de esta amiga la regresaron a su casa y le expresaron a sus papás, pues que se había portado mal. Y entonces los papás de esta niña, antes de escuchar, o sea, cuando llegaron todos, la dejaron en su casa y bueno, le pusieron una regañada, no la dejaron hablar y además le castigaron, bueno, todo. Le castigaron el dispositivo electrónico, el celular, el coche, porque ya manejaba. Le castigaron las salidas con sus amigas y amigos. O sea, entonces luego la mandaron a que hablara conmigo. Y cuando platicaba con ella, la pobre chamaquita estaba, bueno, destrozada. O sea, estaba arrepentida porque además no había sido esta mala conducta, no necesariamente había sido con mala intención, o sea, cayó ahí en cierta trampa y entonces, ¿qué pasó? Que no la escucharon, le castigaron todo, la descalificaron y aparte la regañaron frente a los otros papás y a su amiga, entonces esto se sintió muy humillada y ella me dijo una frase muy fuerte, me dijo, es que para mí este acontecimiento marca un antes y un después en mi vida y ya ahora me da pena salir a la calle y que me vean. Entonces, o sea, quedó como bastante devastada. Entonces, a ver, no quiero decir con esto que si tiene una mala conducta no haya consecuencias. Sí, quizás sí conviene que haya consecuencias, pero antes de poner las consecuencias o antes de juzgar una conducta o un hecho, hay que escuchar, porque esto va a abrir la puerta al diálogo también. Y además le vas a atinar mejor a la consecuencia, porque entonces va a ser una consecuencia más razonable de acuerdo a lo que hizo y más justa, porque a veces se nos puede pasar la mano por no escuchar, ¿no? Entonces, escuchamos y luego ya, pues pones las cosas en su lugar. Entonces, un poco estas cosas que menciono ponen cierta dificultad o gran dificultad a que los adolescentes quieran abrir su corazón. Entonces van poniendo trabas a una buena comunicación. Ahora, ¿qué otra cosa hay que analizar que dificulta hoy también que tengamos un diálogo adecuado con los adolescentes? Pues que en el mundo actual tenemos, pues sí tenemos retos, o sea, que nos imponen a los papás, pues a lo mejor rehacer nuestra estrategia de acercamiento, ¿no? A ver, un gran reto es que ha incrementado mucho los estímulos que reciben los adolescentes, ¿no? ¿Qué incrementa mucho estos estímulos? Pues el Internet y las redes sociales. O sea, hoy tienen una gran facilidad de obtener información, de ver cosas que los estimulan y que muchas veces están sobreestimulados. Y entonces se les alborota la neurona y cuesta a veces trabajo que entren en un estado un poco más sereno. O sea, esto a veces provoca ansiedad y entonces esto dificulta la comunicación y dificulta mi autoridad. O sea, dificulta que yo tenga una estrategia de disciplina adecuada porque están sobreestimulados y a veces no sabemos cómo manejar esto. Y algo muy concreto está en cómo le hacemos con el uso de los dispositivos electrónicos. Eso, pero a cada rato me buscan los papás porque no saben qué hacer con el dispositivo. Y es que si no tiene dispositivo, no está en la disposición de dialogar. Y entonces esto se ha vuelto un reto, ¿no? Y tras la pandemia, pues todavía más, porque la manera en la que aprendieron a comunicarse fue casi exclusivamente a través de un dispositivo electrónico, que luego algún día hablaremos un tema específico de esto porque merece la pena, ¿no? Hoy nada más lo nombro como un reto. Luego hoy nos cuesta trabajo a los papás poner límites, porque en la actualidad el sentido de autoridad ha cambiado. Entonces, antes los papás decían no y punto y se acabó, o sea, era no. Y te echaban el ojo así y ya, obedecías.
Pero hoy no hay esa autoridad, o sea, ya no hay respeto por la autoridad, y, digamos, lamentablemente. Entonces, los papás tenemos que hacer algo o tenemos que ingeniárnoslas para ver cómo podemos seguir teniendo autoridad sin que nos manden a volar. O sea, que podamos seguir poniendo límites. Pero aquí, o sea, por un lado es la sociedad que promueve esta falta de autoridad, pero por otro lado también los papás a veces tenemos miedo al conflicto y tenemos miedo a poner límites, ¿no? Una vez una señora llegó y me dijo que, pues que su hija era menor de edad, pero resulta que todos los primos y los hermanos eran un poquito más grandes y entonces cuando se reunían en las vacaciones, pues todos los chavos se iban al antro y su hija era la que no podía ir porque era la única que era menor de edad, entonces no tenía identificación, o sea, el INE no tenía y entonces pues no la dejaban entrar. Entonces me dijo la mamá, oye, le voy a sacar un INE falso, o sea, no la voy a dejar ir a cualquier cosa, pero pues va con sus primos y con sus hermanos, o sea, no tiene nada de malo, es para que conviva y para que no se sienta que es la única que queda. Entonces dije, bueno, pues depende qué quieras comunicar. Si en tu casa el valor de la honestidad no es tan importante, pues bueno, pero si quieres comunicar honestidad, o sea, si tú crees que la honestidad es importante, pues le estás comunicando algo contradictorio. Entonces, no le tengas miedo al límite. O sea, un límite no es una prohibición, ni es tratar mal, ni es castigar. Un límite es porque les ayuda a su seguridad, no solo física, sino también a su integridad. Y hoy nos da miedo. Y entonces es más fácil tirar la toalla y decir, como no quiero conflicto, mejor que hagan lo que sea. A ver, si todos traen celular y yo no estoy de acuerdo, pero pues como todos traen, pues ya les suelto el celular. O como todos van a la fiesta de paga y yo no estoy de acuerdo, pero no me quiero pelear, pues ya pues le doy permiso. Entonces, vale más tener unos límites bien claros y tener una estrategia de comunicación adecuada. O sea, que podamos dialogar con ellos, porque los límites en la adolescencia, como es una etapa que retan, los límites en la adolescencia tienen que ser a través del diálogo, no de la democracia, ojo, ¿eh? No es que pongamos a su consideración si están de acuerdo o no. No es así. O sea, tú pones el límite, pero sí lo tienes que dialogar, o sea, sí le tienes que explicar, sí le tienes que dar chance de que te platique cómo se siente y luego le dices, bueno, te agradezco, me encanta que abras tu corazón, que me compartas, pero mira, pues de todas maneras va a ser así, ¿no? Entonces, luego también hay pues una falta de familia, ¿no? Hoy, como los papás estamos muy ocupados, ya generalmente en las familias trabajan ambos papás y no solo eso, hay mucha rompedera de familias que entonces pues los hijos viven aquí y allá y entonces van y vienen y entonces como que falta sentido de familia y eso a veces daña un poco el diálogo porque los adolescentes tienen una necesidad emocional muy importante que es la de pertenecer y entonces a veces no tienen como esta conexión en casa y resulta que entonces buscan pertenecer afuera y no necesariamente el ambiente donde buscan pertenecer es adecuado y esto quizá les pone en más riesgo de caer pues en adicciones o en ciertas conductas que no les convienen. Y por último, creo que tienen un exceso de libertad, pero sin responsabilidad. Una vez un papá, resulta que me llegó y me contó que su hijo, pues le encantaba tomar, ¿no? Y entonces, pues se le pasaba y en una de esas pasadas, pues lo detuvieron en el alcoholímetro y se lo llevaron al torito. Y entonces, pues el papá decía, no, ¿cómo es posible? No puede pasar la noche ahí, pobrecito, la va a pasar mal. Fue, dio dinero y lo sacó. Y entonces, pues claro, o sea, no les hacemos caer en la cuenta que si tú ya tienes la libertad de salir y de manejar porque ya tienes edad, pero si no haces eso de la mano con la responsabilidad, o sea, si vas a manejar, pues no tomas, y si tomaste y te detuvieron, pues tienes que pagar la consecuencia de haber ido al torito y pues te pasas la noche o las horas que tengas que pasar ahí. Cuando impedimos esto, entonces les estamos enseñando pues algo que no es necesariamente libertad, porque la libertad no se puede ejercer si no hay responsabilidad. O
sea, es un binomio que no se puede separar. Entonces, lamentablemente esta historia acabó mal, porque el señor lo fue a sacar del torito y este chavo pues no aprendió que esa libertad tendría que ser de la mano con su responsabilidad de asumir las consecuencias y pues otro día hizo lo mismo y lamentablemente acabó en un accidente fatal que le quitó la vida, ¿no? Entonces, pero los papás ahí creo que a veces nos ha fallado. Entonces ahora les voy a contar una historia que va de acuerdo a esta figurilla de un huevo que ven ahí en la presentación. Una vez estaba platicando con un grupo de adolescentes, ¿no? Y entonces una de las niñas me dijo, es que, ¿sabes qué? O sea, estábamos hablando de este tema de cómo dialogaban con sus papás, cómo era la relación con sus papás y tal, ¿no? Y entonces me dice esta niña, es que, ¿sabes qué? Los adolescentes somos como un huevo. Y yo, a ver, ¿por qué? Explícame. Y me dice, mira, el huevo tiene como tres capas, ¿no? O sea, tiene la cáscara, que es lo de hasta afuera, luego tiene la parte blanca, que es la clara, y hasta adentro está la yema, o sea, lo amarillo es la yema. Entonces, la verdad es que los papás, muchos papás se quedan en la cáscara, o sea, en la parte más externa. Algunos pasan a la clara, pero casi ninguno llega a la yema. O sea, la yema es pues nuestro corazón, lo que sentimos, nuestros afectos, nuestros miedos, nuestros anhelos. Y casi ningún papá sabe llegar, pero a mí sí me gustaría que mis papás llegaran a mi corazón. Lo que pasa es que pues la relación se vuelve un poco turbulenta en la adolescencia y entonces no es que los adolescentes no quieran que lleguemos a su corazón, no es que no quieran dialogar, sino que de repente como que en la adolescencia se desparrama delante de nuestros ojos una barrera invisible que nos impide llegar a esa yema, o sea, nos impide entablar un diálogo que toque el corazón. Entonces, justo, pero eso no quiere decir que los adolescentes no lo necesitan y no lo anhelan, sí lo quieren. Y lo que pasa es que parece que no, eso es el problema, porque como retoban, porque como quieren estar con sus amigos, entonces nosotros nos vamos con la idea de que no quieren que estemos cerca de su corazón. Pero la verdad es que sí, sí lo quieren y además lo necesitan. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer. Entonces, fíjense, el vínculo afectivo, que es esta necesidad de conexión que tenemos todos los seres humanos, pero que específicamente los hijos necesitan de esta conexión con los papás durante la infancia, o sea, antes de que empiece la etapa de la pubertad y de la adolescencia propiamente, este vínculo, o sea, esta conexión, esta relación con los papás genera seguridad. O sea, un niño, si sus papás están al pendiente, si lo abrazan, si, pues también si le ponen límites con amor, si van a sus eventos de la escuela, si están pendientes cuando se enferma y le llevan su tecito, y si lo llevan de repente al cine, o sea, si hacen presencia y si se da un vínculo adecuado, esto genera en el niño seguridad. Pero, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia con esta conexión? En la adolescencia, esta conexión se afecta. ¿Por qué? Porque los adolescentes empiezan a vivir una crisis, empiezan a vivir una serie de cambios que impiden que esta conexión sea igual que como era en la infancia. Y entonces, pues yo empiezo a tener todo esto que ya les nombré, los adolescentes empiezan a tener todo que ya les nombré, entonces se hace un poco de cortocircuito en la relación y entonces se dificulta la vinculación afectiva, o sea, se dificulta la conexión. Hagan de cuenta que lo que pasa con los adolescentes es que se ponen como en pausa. Ajá, es como lo que sucede en la adolescencia es como si actualizas tu celular, o sea, cuando viene una actualización en el celular, pues no puedes hacer nada, se queda así como pensando y en ese momento pues no funciona, o sea, no funciona para lo que tú quisieras que funcione porque se está actualizando. Entonces los adolescentes experimentan una cosa similar, o sea, se actualizan y se actualizan a través de una crisis. ¿Qué es esta crisis? Pues que ya no son niños, pero tampoco son adultos. Y esto genera una sensación como de incomodidad, de inestabilidad emocional, pues de confusión. Y entonces esta crisis, aunada a los retos que tenemos los papás para educar
y a la percepción que nosotros tenemos de la adolescencia y a mi propia historia, a mi propia vida afectiva, a mis propias emociones, entonces a veces lo que logramos es un cortocircuito, ¿no? Entonces cerramos la puerta al diálogo. Y entonces los adolescentes experimentan una suspensión temporal para conectarse y dialogar. Y eso hay que entenderlo. O sea, el diálogo con los adolescentes ciertamente no es tan sencillo, pero no es imposible. Entonces, lo que voy a tratar ahora de hacer es de poner pues algunos tips muy prácticos que nos ayuden, entendiendo de manera muy rápida este contexto, cómo le hago para tener un diálogo pues adecuado, un diálogo cercano, porque además lo necesitan, ¿eh? O sea, sí necesitan de nuestra compañía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta suspensión para dialogar, o sea, para esta capacidad de dialogar con los adolescentes que como sí quieren dialogar, pero no saben cómo? Entonces suben el tono. ¿Qué quiere decir subir el tono? Que a veces, como no saben cómo tener esta conexión con los papás que sí necesitan, pero que parece que no, porque nos cierran la puerta de la recámara, porque no nos dejan ver su celular, porque se enojan si queremos que vayan a la comida familiar, o porque ya no se dejan abrazar. Antes, a lo mejor te sentabas a tu chiquita en las piernas y de repente ya te hace el feo. Entonces, todas estas cosas, todas estas conductas hacen que a lo mejor tú te alejes un poquito o que tú lo regañes o que tú lo señales y entonces suben el tono. ¿Qué quiere decir subir el tono? Sí quieren estar conectados contigo, pero como no saben cómo hacerlo, entonces a veces gritan más, se portan más mal, te rechazan más, pero hay que saber no quedarnos solo en las conductas. O sea, para tener un buen diálogo con los adolescentes, hay que saber entender que debajo de esas conductas hay una emoción. Entonces, que pareciera que te están rechazando, pero a lo mejor te están diciendo a gritos que te necesitan. Entonces, ¿cuál es la propuesta para tener un mejor diálogo? Que hay que dejar de centrarnos en la conducta como problema y pasar a la relación como solución. O sea, lo que normalmente pasa en la adolescencia y por eso se vuelve tortuosa es que los papás nos centramos en las malas conductas. Miren, yo cuando di ese curso que les digo que me expresaron cosas muy feas de la adolescencia, la siguiente pregunta, o sea, las personas estaban interesadas en tomar el curso de adolescencia, básicamente porque me decían, ¿cómo los castigo? O sea, danos ideas de castigos o qué consecuencias pongo, porque ya no sé qué hacer, ya no se me ocurren más cosas. Entonces yo decía, ahí está el problema, porque nos centramos en las malas conductas. Y entonces pensamos, a ver, o sea, cómo lo fulmino, cómo lo castigo, cómo aniquilo la mala conducta para que entonces sea más llevadera la relación. Y así no funciona, porque entonces dejo de ver la relación como solución. O sea, cuando yo lo que busco es mejorar mi relación y mejorar mi diálogo y pasar por encima de las malas conductas, entonces las malas conductas también van a bajar su tono. O sea, a veces las malas conductas crecen porque es la manera en que un adolescente expresa su necesidad de conexión. Entonces, si no sabemos entender esto, nos va a costar más trabajo el diálogo y la relación. Ahorita al final me van a hacer ahí sus preguntas porque seguramente se van a quedar a lo mejor un poco como inquietos o confundidos, así que ya tendremos tiempo como para aterrizar. Ahora, rápidamente, esta última parte de la exposición, vamos a aprovechar para dar algunos tips que te pueden ayudar para que mejores el diálogo con tus hijos adolescentes, ¿no? Primero, a veces se nos olvida en el día a día hacerles sentir que son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos deprisa, porque trabajamos mucho, porque estamos pegados todo el día igualito que ellos al dispositivo electrónico, o porque como tienen estas conductas que me exacerban, que no me gustan, entonces me alejo. Y entonces, si yo todos los días hiciera sentir a mi hijo o a mi hija que está en la pubertad o en la adolescencia importante para mí, pues tendría un efecto más positivo en
su capacidad de abrir su corazón al diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si yo le digo, por ejemplo, en las mañanas, oye, buenos días, o por ejemplo, llegan a la hora de la comida y le dices, oye, hoy te hice tu sopa favorita, o por ejemplo, si está metido en el equipo de fútbol, pues vas al partido y no vas a platicar con la de junto o el de junto, o no vas a usar tu celular todo el tiempo. Entonces, si le das importancia, o sea, si él se siente importante para ti, pues va a transformar su corazón. O sea, si se los voy a poner como en la relación de pareja, que a veces eso ayuda más. Si llega tu marido en la noche o tu esposa y no se han visto en todo el día y llega de trabajar y resulta que se va directo a la recámara porque está muy cansado y no te saluda y entonces se sienta a ver la tele y se pone ahí con el control y tú intentas acercarte o lo único que te dice, está muy tirada la casa, ¿qué hiciste todo el día? Y va y se sienta en su sillón, pues quizá, aunque no sea eso lo que realmente hay en su corazón, pero quizá lo que te está comunicando es que tú no eres importante. Y entonces, cuando una persona no se siente importante en una relación, pues se cierra el diálogo. O sea, si dices, a ver, si él se va a su sillón, no quiere hablar y encima me señala lo que hice mal en el día, pues yo me voy a otro lado y no platico con él. O sea, cierro la puerta al diálogo. Entonces, solo fíjense, o sea, vayan como aterrizando y fíjense qué hacen en el día a día, aunque sean cosas chiquitas, no necesitan hacer cosas espectaculares. ¿Qué pequeños detalles hacen en el día a día que puedan hacer que sus hijos o que sus hijas se sientan importantes? Sí, o sea, ¿qué les reconocen? ¿Qué detalle de cariño tienen? O sea, por ejemplo, si estudió hasta tarde porque tenía examen de matemáticas y se le dificultan las matemáticas, pues al otro día pregúntale cuando llega del colegio, oye, ¿cómo te fue en tu examen? O sea, no que ya se te olvidó porque tú andabas en muchos pendientes, porque si se te olvidó, lo que va a generar en él o en ella es que se sienten que no eres importante que no son importantes para ti. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de decir, a ver, ¿cómo le puedo hacer para hacerle sentir importante? Entonces, hay que tratar de expresar reconocimiento. Cuando son niños, es mucho más fácil expresar reconocimiento porque se portan menos mal. O sea, digo, hay niños que sí se portan mal, que son inquietos y tal, pero te retan menos. En la adolescencia te van a retar más, van a desobedecer más, no van a querer estar contigo. Entonces, eso hace que los papás nos cueste más trabajo reconocer y lo que hacemos es que vamos poniendo nuestra atención en lo que hacen mal y entonces nos la pasamos señalando lo negativo. Es que no hiciste tu cama, es que eres un contestón, y entonces eso se vuelve la dinámica familiar. Entonces, cuando solo señalas lo negativo, cierras la puerta al diálogo. Entonces, hay que hacer un cierto ejercicio de dejar de señalar lo negativo solamente. Esto no quiere decir que no puedas corregir o decirle, oye, no estás haciendo esto bien. Sí lo puedes hacer, pero es que a veces eso se vuelve nuestra rutina de todo el día. Entonces hay que evitar en nuestro diálogo con ellos, hay que evitar palabras que humillen. Miren, una vez un papá me contó que iba a ir su hija a una fiesta y resulta que salió pues vestida, quién sabe cómo, que a él no le parecía. Y entonces lo que le expresó fue, uy, ¿así te vas a ir a la fiesta? Úchala, pues seguramente nadie se te va a acercar. Y entonces eso humilla. O sea, entonces hay que evitar expresiones o frases que humillen. Hay que evitar criticarlos todo el día. Oye, esto haces mal, esto no te salió, no hiciste. O sea, a lo mejor intentó ordenar su recámara, pero no le quedó la cama perfectamente bien hecha. Entonces, no te fijaste en lo que sí salió bien, pero sí le señalas que la cama quedó mal hecha. O los descalificamos, los criticamos. Entonces, eso cierra la puerta al diálogo. Entonces, ahí les va un ejercicio que pueden intentar practicar esta semana y el resto de los días. Detecta cuántas veces al día señalas cosas negativas y luego escribe 5 cosas que hagan bien tus adolescentes y busca durante la semana espacios en donde puedas expresarle estas 5 cosas que hacen bien. O sea, vamos a cambiar un poco nuestro funcionamiento. Entonces, vamos a dejar de señalar solo lo negativo, vamos a dejar de corregir todo el día
y vamos a tratar de reconocer cosas que sí hagan bien. A ver, seguramente hacen muchas mal, sí, pero también hacen cosas buenas. Entonces, eso que hacen bien hay que resaltarlo, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, hay que tener momentos de atención plena. ¿Qué quiere decir? Que aunque trabajemos mucho, aunque tengamos la vida complicada, aunque hagan cosas mal y los tengamos que corregir, busquen un momento al día donde los veas a los ojos, donde los puedas abrazar si se dejan y busques compartir con ellos y que te expresen, pues no sé qué hicieron, qué les da miedo, qué anhelos tienen. Yo creo que todos los días tendríamos que tener, aunque sea 5 minutitos, para compartir con nuestros adolescentes sin que haya gritos y sombrerazos o correcciones o señalar las malas conductas, o sea, donde dialoguemos. Y además sirve como práctica que busques tener citas con ellos, pues no sé, una vez a la semana, una vez al mes, donde a lo mejor tu trato sea solo con él o solo con ella, y esto también le va a hacer sentirse importante, ¿no? O sea, planea alguna actividad que quizá les guste a ellos más que a ti, y que puedas compartir un momento en donde ellos se sientan importantes, en donde escuches, y esto va a permitir que vayan abriendo poco a poco su corazón. Luego, también con los adolescentes hay que tener contacto físico, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber tener contacto físico porque a veces no se dejan. Si ellos ponen resistencia, entonces no hay que forzar. Y luego también suele pasar que a veces queremos tener ese contacto físico, o sea, abrazarlos en medio del partido de fútbol, cuando acaban de meter el gol y ya acabó el partido y vas y los quieres pero apapachar. Entonces le hacen así y dices, no, ¿por qué no? Porque si haces eso delante de sus amigos, ellos se sienten tratados como niños y como ya no son niños, se incomodan. Entonces, no quiere decir que no les guste el contacto físico, sino que hay que encontrar el momento en que puedas tener ese contacto físico, pero sí hay que hacerlo porque sí les gusta. Luego hay que tener rutinas de conexión que fomenten el diálogo. Entonces, a lo mejor coman, cenen, desayunen o el fin de semana váyanse a andar en bici, o sea, hagan algo con ellos o en familia que conecte, ¿no? O sea, que sea rutinario. O sea, haz de cuenta, todos los miércoles vamos a ir al cine al 2x1. Ya ni sé si hay 2x1 porque hace 1000 años que no voy al cine, pero o vamos a ir todos los domingos a desayunar al buffet de no sé dónde porque les encanta, o vamos a ver una serie todos juntos los viernes. Hagan algo que conecte con ellos. Luego hay que tratar de entrar en su mundo. A veces queremos tratar a los adolescentes como si fueran ya adultos y se nos olvida que no son adultos y entonces se nos dificulta tener empatía. Si no entramos a su mundo, no vamos a tener empatía, o sea, no vamos a poder como que validar lo que ellos están sintiendo. Entonces, para poder tener empatía y para poder entrar en su mundo, hay que aprender a observar. ¿Qué observo? Pues qué hacen, qué dicen, cómo se comportan, qué les gusta, qué serie ven. Luego, necesariamente para entrar en su mundo, tengo que aprender a escuchar, porque el escuchar y el observar me va a permitir conocerlos. No puedo tener un diálogo adecuado con mis hijos adolescentes si no los conozco. Y a veces nuestros adolescentes son unos perfectos desconocidos, ¿eh? Para nosotros, porque no sabemos ni qué les gusta, ni qué les disgusta, ni a qué le tienen miedo, en fin. Entonces, aquí les puse estas imágenes que me gusta mucho poner este ejemplo, porque a veces sí queremos a los adolescentes, bueno, no a veces, yo creo que sí los queremos, pero se nos dificulta expresar nuestro cariño porque como no los conocemos, y entonces cuando yo era chiquita me encantaba una caricatura de los Picapiedras y hay un capítulo en el que Pedro Picapiedra le encanta el boliche, que es este personaje que aparece aquí, pero a Vilma, su esposa, no le gusta el boliche. De hecho, el boliche generaba conflicto entre ellos, porque claro, Pedro se iba con sus amigos a jugar boliche y a lo mejor llegaba tarde a casa y Vilma se enojaba. Pero resulta que viene el cumpleaños de Vilma y Pedro Picapiedra, con el afán de mostrarle su cariño y de quererla y de hacerla sentir importante, pues dice, a ver, ¿qué le regalo? ¿Qué le regalo? Y dice, pues una bola de boliche. Y va y le compra la mejor bola de boliche y le regala su bola de boliche. Y Vilma se frustra porque no la conoce. O sea, dice, ¿cómo le regala aquello que genera conflicto? Entonces, a veces
nuestros dardos de amor con los adolescentes no le atinamos porque exactamente no los conocemos. Entonces, a lo mejor a Vilma le vendría mejor un ramo de flores. Entonces, para tener empatía y para tener diálogo adecuado con los adolescentes, hay que conocerlos. Ya les voy a poner algunas preguntas. O sea, ustedes hagan reflexión y observen, a ver, ¿de qué platican sus hijos? ¿De qué se quejan? Si todos los días tu hijo adolescente te dice, es que quieres más a mi hermana, a ver, no es verdad que quieras más a la hermana, a lo mejor no es verdad, pero algo estarás haciendo que él o ella están entendiendo, o sea, a lo mejor la apapachas más, a lo mejor a él lo regañas más. Entonces hay que tratar de entender que si se quejan de algo es porque merece la pena que entremos en este mundo e indaguemos un poco. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué suelen disfrutar? ¿Qué les incomoda? Por ejemplo, ¿qué serie están viendo? Pero no solo hay que saber qué serie están viendo, sino qué opinan de la serie. O sea, ¿cuál es el personaje favorito? ¿Por qué es su personaje favorito? Si no sabemos responder a estas preguntas, creo que tenemos trabajo que hacer, porque entonces se nos va a dificultar el diálogo. Y por último, me parece importante señalar que hay que aprender a escuchar más y hablar menos, porque una cosa que dificulta el diálogo es que no sabemos escuchar. Hacemos muchos monólogos. ¿Qué quiere decir escucha activa? Primero que nada, tenemos que tener contacto visual. A ver, ojo, que esta escucha activa no puede ser las 24 horas, pero sí debe de haber momentos del día en que practiquemos esta escucha activa. Entonces, primero, para escuchar, necesito ver a los ojos, o sea, la mirada es la puerta de entrada al corazón. Y a veces no nos sentamos a ver a los ojos a nuestros adolescentes, entonces estamos liados con el celular o estamos cocinando, o entonces, pues si no hacemos contacto visual, nos va a costar más trabajo entrar en su corazón. Hay que hacer momentos en el día donde escuchemos sin distracciones. O sea, sin que tengamos el pendiente de que no he hecho la comida, que no he recogido la casa, que tengo trabajo, que no puedo dejar el celular o estoy platicando, pero me empiezan a entrar los WhatsApp y estoy más pendiente de, ay, estoy ahí. Entonces, si no aprendo a escuchar sin distracciones en ciertos momentos del día, pues no voy a abrir la puerta al diálogo. Y luego hay que aprender a escuchar sus sentimientos y sus emociones con empatía, o sea, no juzgar. O sea, si tu hija llega llorando, echa un drama porque va en primero de secundaria y es típico que empiezan a hacerse las bolitas entre las niñas a lo mejor y no la juntaron y se sintió rechazada y tú contestas, ay, no les hagas caso, esas no son verdaderas amigas, pues no estás escuchando su emoción. O sea, a ella en ese momento no le importa si son verdaderas o no son verdaderas amigas. Si lo que sienten es tristeza, quizás sería mejor que yo dijera, a ver, platícame cómo te sientes o me da la impresión que te sientes triste, qué te hizo exactamente sentir triste, porque eso sí conecta, eso sí abre la puerta al diálogo. Y luego hay que tratar de, cuando estemos haciendo esta escucha activa, o sea, si estamos haciendo un momento en que queremos que nos expresen, pues espérate para corregir, juzgar, descalificar, aconsejar. O sea, no quiero decir que nunca lo hagas, pero dale chance que primero exprese lo que siente. Y también aprende a escuchar y a leer su lenguaje corporal, porque a veces te dicen cosas con palabras, pero su expresión, sus gestos, o si se están mordiendo la uña, o si ya te puso cara así, quiere decir que su lenguaje corporal también está comunicando algo. Y a veces el lenguaje corporal comunica más que lo que comunican las palabras. Y aprendamos a tener conversaciones donde no estemos interrumpe y interrumpe. ¿Ves? Te lo dije. A ver, es que lo que tienes que hacer es tal. A ver, es que entonces cuando estamos, o sea, si tú estás platicando con una amiga y no te deja hablar o con un amigo porque está interrumpe, interrumpe, porque te da un consejo, porque te dice qué tienes que hacer, porque, entonces acabas callándote, dices, ya para qué le cuento, ¿no? Entonces hay que hacer diálogos más emocionales. O sea, hay que tratar de racionalizar menos porque el otro día estaba platicando con una mamá y me decía, es que me empezó a contar tal y entonces yo le dije, es que claro, así no debe ser, es que lo que tienes que hacer, esos son diálogos racionales, que en algún momento claro que sí hay que hacerlos, pero hay que dar más chance a hacer diálogos emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ubiquemos que los sermones y el deber ser y las racionalizaciones en nuestras conversaciones aumentan su ansiedad. O sea, la pasan porque no saben qué hacer con esta emoción. Y si tú no la cachas y la validas, se dificulta
la conversación y se dificulta el diálogo. Entonces, hay que tratar con los adolescentes de hacer un lenguaje más emocional, a usar mensajes más cortos, más contundentes, pero que la conversación sea más en un lenguaje emocional, ¿no? Luego ya habrá momentos en que sí, por supuesto, puedes corregir y puedes dar instrucciones, pero que ese no sea todo tu día. Y luego a veces hay que hacer preguntas específicas que abran la puerta al diálogo. En lugar de decir, ¿cómo te fue hoy? Bien, porque ahí ya se acabó la conversación. Decir, oye, ¿qué fue lo que más te gustó hoy del día? ¿O cómo te fue en tu examen? ¿Y luego qué hiciste? O sea, hacer preguntas específicas que vayan dando pie a que se dé una conversación. Y para terminar, a los adolescentes les sirve mucho sentirse aceptados de manera incondicional. Y entonces hay que tratar nosotros papás de tener siempre llenas sus vasijas emocionales, o sea, su corazón, o sea, que se sientan muy comprendidos, muy aceptados y muy amados, y esto se logra a través de la escucha y la empatía. Entonces, ciertamente sí hay que poner límites, pero, o sea, sí con firmeza, pero también validando mucho, escuchando mucho y amando mucho, ¿no? Entonces, a ver, hasta aquí vamos a dejar para no extender más, porque este es, digamos, es una pequeña embarrada como para después profundizar. Entonces, antes de pasar a las preguntas, yo les quiero proponer, o sea, yo tengo preparado, que lo he dado durante muchos años, un curso que es muy bonito, porque entonces sí profundizamos, pues cada uno de estos puntos que hemos platicado a manera muy rápida, profundizamos qué hacer, cómo entender estas conductas de los adolescentes, qué genera más conflicto, en fin. Entonces, en este curso, como que nos vamos más a fondo, ¿no? Y este curso son 4 sesiones. Aquí en la imagen vienen las fechas. Empieza en octubre. Es un curso en línea, que eso facilita mucho porque están conectados pues, de varias ciudades de la República e incluso del extranjero, ¿no? Entonces es muy difícil a veces hacerlos presenciales y los cursos en línea permiten pues que te conectes desde donde estés y luego se queda la sesión grabada, o sea que si no te pudiste meter en ese momento, pues luego escuchas tu sesión, ¿no? Entonces el curso, estas 4 sesiones, cada sesión dura 1 hora y media. El costo del curso es de 2,200 pesos. Hoy, por estar en este webinar y agradezco tu tiempo para escucharme, hoy vamos a dar el precio de 1,900 pesos del total del curso, siempre y cuando se inscriban hasta el 21 de septiembre, que es el sábado. O sea, tienen hoy, mañana jueves, viernes y sábado para inscribirse con este precio de 1,900 pesos. Yo les voy a poner aquí un link que pueden escanear ahorita. Este link los va a llevar a un formulario muy sencillo donde ponen sus datos, o sea, les pide su nombre, aparecen 2 cursos, uno es el arte de diálogo, digo, el Dale el dardo al corazón, que es este curso, el de adolescencia es Dale el dardo al corazón, y aparece otro curso en el formulario que se llama el ABC de la vinculación afectiva. O sea, pueden tomar los dos si quieren, y si no, pues toman nada más el Dale el dardo al corazón, que es específicamente de adolescencia. Y nada más cuando pongan su nombre, pongan la palabra webinar junto a su nombre, para que cuando hagan el registro, o sea, las personas que reciben todos estos datos sepan que les apliquen, o sea, les van a regresar a través de un correo electrónico la información para que se puedan inscribir a este curso y les van a aplicar el descuento. O sea, les va a costar de aquí al sábado 1,900 pesos, ¿de acuerdo? Y en el curso tenemos más oportunidad de un mayor diálogo. Obviamente yo expongo, pero ahí sí hay micrófonos abiertos, pueden, o sea, es un curso como de mucha más interacción. O sea, vale bastante la pena, lo he dado muchas veces y creo que resulta bien. Y por último, antes de entrar a las preguntas, también a mí me gusta muchísimo acompañar pues a las familias, a los papás sobre todo, bueno, a papás y mamás, a que generen vínculos afectivos sanos, tanto en la infancia como en la adolescencia, ¿no? O sea, a qué hacer o qué dejar de hacer o cómo hacerle para tener una mejor relación.
Y entonces aquí les estoy compartiendo mis redes sociales y mi página para que en las redes subo prácticamente todos los días algunos tips, algunos consejos, algún video, o sea, algo como muy práctico, muy aterrizado, que ayuda, o sea, si no quieren tomar el curso y quieren recibir información, pues métanse, o sea, a las redes sociales y pueden seguirme ahí. Y entonces yo procuro hacer cosas como muy aterrizadas. Yo también soy mamá, o sea, tengo 4 hijos, entonces esto me permite, pues como que vivir, pues lo mismo, a lo mejor ya mis hijos están un poquito más grandes, pero ya he pasado por todas estas etapas y entonces me parece que esto acerca mucho porque sé lo que significa tener adolescentes en casa, sé lo que significa tener que lidiar con batallas dentro de casa, más los retos que te impone el mundo actual. Y entonces lo que busco es a través de cosas muy prácticas, pues ayudarles y acompañarlos pues en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces ahí les dejo las redes. Me voy a regresar porque creo que fui un poco rápido. Voy a dejar ahí un minutito el link por si lo quieren escanear, que es para registrarse para el curso. Y acuérdense que tienen que poner la palabra webinar para que les respeten este descuento, que será hasta el sábado. O sea, que es quien se quiere inscribir con este descuento lo hace hasta el sábado 21. Ahí está el link para que lo escaneen, ¿sí? Y ahí están las redes sociales por si les interesa y mi página. Y por último, tengo también un canal de WhatsApp, que ahí está el link, porque en el canal de WhatsApp también pueden, todos los días también subo algún contenido que me parece que sirve. Entonces, quien quiera, quien se le facilite más, pues ahí está el canal de WhatsApp, también lo pueden escanear, ¿no? Y quiero decirles también, les voy a poner el link, me voy a regresar y mientras que escanean este es el link para el curso, les voy a platicar que tenemos preparado para estos últimos meses de 2024 y empezar el 2025 cosas muy buenas que estamos haciendo ahí, alianzas importantes para generar una red de padres de familia con, o sea, vamos a empezar a tener mucha presencia en España y en algunos países de América Latina, ¿no? Y en la comunidad hispana de Estados Unidos. Entonces, tenemos, ya hice ahí una alianza, voy a participar en un aula virtual que es de una editorial que se llama Aula Virtual Simática, en donde vamos a dar cursos a padres de familia que creo que valen muchísimo la pena porque son de una alta calidad, o sea, están muy avalados pues, muy buenos, digamos. Entonces ahí, pues síganme en las redes porque les vamos a ir compartiendo todo lo que vamos a hacer este 2024 y 2025, ¿no? Que creo que vale la pena. Y bueno, con esto terminamos, voy a dejar de compartir y ahora sí, Yoyita, si hay alguna pregunta que me quieras compartir, que me la quieras leer y luego vamos a abrir micrófonos. Sí, claro que sí, Pili. Hay algunas preguntas y comentarios. La Va. primera es de Ross, que dice, ¿qué edad se considera la adolescencia? O sea, ¿en qué edad entraría? A ver, la adolescencia empieza en las niñas, varía un poco ahí entre las niñas y los niños y ustedes se podrán dar cuenta. O sea, una niña más o menos a los 11 años empieza la pubertad, que es la primera etapa de la adolescencia, y los niños más o menos a los 13. O sea, si ustedes ven a una niña de 11 y a un niño de 11, el niño sigue pareciendo más niño que la niña. Pero luego ya se emparejan, pero más o menos la etapa inicial de la adolescencia es a partir de los 11 años. Perfecto. Bueno, un comentario de Carl fue que si es un dispositivo, o sea, el dispositivo es un reto, pero no solo con los papás, sino también con la industria, pues de todo el contenido, ¿no? Que no se hacen responsables. La doctora Diana comenta que hay que dar abrazos de 20 segundos para liberar oxitocina o besos de 6 segundos también. Buenísimo, buenísimo, Diana. Claro, eso por supuesto que sirve y libera oxitocina. Luego vamos a invitar a Diana a que a que nos comparta ahí en un webinar algunas recomendaciones porque ella es doctora. Entonces, pues domina este tema, ¿no? Perfecto. El que sigue es pregunta.
Si es válido negociar si ya hemos puesto un límite y ellos no quitan el dedo del renglón. A ver, esa pregunta no está tan fácil de responder. A ver, no es lo mismo negociar que dialogar. Sí hay que dialogar, no necesariamente este diálogo implica que tú cambies el límite. A veces este diálogo sí te puede llevar a la conclusión de que tu límite no es adecuado y sí, sí lo puedes cambiar, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, el diálogo no significa que entonces vamos a tener democracia y vamos a hacer lo que ellos quieran, porque entonces ¿dónde está el límite? ¿No? Pero a veces los límites que ponemos pueden ser poco razonables, o sea, puede ser que ya no correspondan a su edad, o puede ser que sean un poco exagerados, un poco rígidos, y entonces sí podemos considerar y sí podemos modificar, nada más que eso hay que dialogarlo muy bien, ¿no? Lo que no podemos hacer es que nos presionen y entonces para evitar el conflicto o porque ya me dio flojera, entonces quito el límite, eso sí no hay que hacerlo. Perfecto. Eso lo dijo Elizabeth. Carolina comenta si es válido hacer cambio. Si ella hace las cosas bien, yo le doy algo material que quiera. Si es válido o no. Yo creo que hay que tener cuidado porque si ellos hacen las cosas bien por una recompensa material, no les estamos fomentando la responsabilidad. O sea, ellos tienen que querer hacer las cosas bien. Entonces, si tú te acostumbras a darles cosas materiales, entonces hacen las cosas bien porque van a recibir un bien material, no porque quieran hacer las cosas bien. Entonces es un poco complejo, esto lo vemos como con más profundidad en el curso, pero así a grandes rasgos, para no alargarme, yo no ocuparía los bienes materiales como premio para que hagan las cosas bien, porque entonces no los estás haciendo responsables. Esto no quiere decir que eventualmente no les des algún reconocimiento material, pero si eso es la costumbre, me parece que es más, o sea, que no es lo mejor. Perfecto. Elvia comenta, Pili, buenas noches. Yo aplico mucho el vínculo afectivo con mi hijo, pero recientemente uno de sus sueños era practicar box. Lo inscribí y ahora sus enojos le cuesta trabajo controlarlos. Lo abrazo y platicamos hasta que se calma de nuevo, pero se enoja más al final del día. Ahora, lo único que no entendí, a lo mejor luego me profundizas o me buscas en lo personal, pero no entendí muy bien la relación entre el box y que ahora no sé qué abrazar. A lo mejor puede ser que sí tenga relación, pero puede ser que no. A lo mejor no se deja abrazar y está más agresivo. Hay que entender qué es lo que le está provocando estar más agresivo. O sea, más bien yo me iría un poquito más a fondo a ver si no es alguna conducta, digo, alguna emoción que esté experimentando que la exprese a través de la agresión, ¿no? A lo mejor no tiene tanta relación con el box. Y luego también hay que entender que en la etapa de la pubertad y la adolescencia no se dejan abrazar tanto, se ponen un poco resistentes, entonces hay que saber entrar en el momento oportuno con el contacto físico y el abrazo. Cuando oponen resistencia, hay que ser respetuosos. Entonces, si no se deja abrazar, entonces pues le haces una palmadita o desde lejitos le dices, oye, te quiero. Y suponte que se portó mal, le dices, oye, lo que hiciste no estuvo bien, mañana platicamos, pero te quiero o buenas noches. O sea, eso mantiene la conexión. Así, pero muy a grandes rasgos, ¿eh? Porque sí necesitaría tener un poco más de contexto porque lo que no me quedó muy claro es la relación entre el box y la resistencia o la agresión. Va. Bueno, pues hay varios comentarios también muy buenos, ya después los leerás con calmita. Una pregunta es ¿cuándo acaba la adolescencia? La adolescencia más o menos termina a 22, 23 años. Lo que pasa es que en el mundo actual entrada a la juventud, o sea, cuando ya se termina la adolescencia, se ha alargado por muchos factores, pero se ha alargado. Uno de estos factores es que tienen que estudiar más. O sea, antes terminabas la carrera y pues ya trabajabas. Ahora tienes que estudiar una maestría y luego un doctorado porque si no ya eres casi que, pues, que no te contratan en ningún lado. Y entonces esto ha alargado. Esto es otro tema, pero digamos, más o menos como a los 22, 23 años. Y luego ahora también lo que pasa es que los adolescentes están más inmaduros de repente afectivamente.
por muchas circunstancias, por los retos o porque sobreprotegemos, en fin, y entonces esto también alarga la etapa de la adolescencia. Pero así a grandes rasgos, 22, 23. Ujú. Perfecto, Pili. Laura comenta que sí darías pláticas para hijos de 24, 35 años y para las abuelas, para que Por, puedan ser más sabias. por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, cada etapa, a mí me gusta mucho hablar del tema de vínculo, es en lo que me especializo. Siempre se puede vincular, a ver, nunca es tarde, ¿eh? Pero cada etapa merece, pues, como, pues, o sea, adecuarnos, ¿no? O sea, aplicar el vínculo con ciertas peculiaridades. O sea, no es lo mismo vincular con niños chiquitos que cuando están a punto de entrar en la adolescencia, que cuando están en la etapa más álgida de la adolescencia o cuando ya son más grandes o cuando tú eres la abuelita o el abuelito, ¿no? Claro que sí, podemos armar, o sea, si me buscan, yo puedo hacer conferencias en línea, conferencias presenciales, puedo hacer cursos, o sea, digamos que lo que se necesite, lo hacemos, por supuesto. Perfecto. Amparo comenta, bueno, tiene dos preguntas. Ella es abuelita de un joven de 17 años. Dice que qué hacer para que no la manipule el nieto y cómo hacer si sabemos que cierta amistad no es conveniente. Oh, todo un tema. A ver, ¿qué hacer para que no te manipulen? Hay que saber poner límites, hay que ser consistente y constante con los límites, no hay que engancharse, o sea, no hay que enojarse. Digamos, los límites se ponen con amor, pero con firmeza. Pero en los límites vale más la constancia y o sea, que digamos, no, si hoy yo estoy de mala, si hoy estoy cansada, pues entonces hoy no pongo el límite, o sea, porque eso sí, ayuda a evitar la manipulación, entre otras cosas, ¿no? También conectar con él, o sea, hacer un buen vínculo también ayuda a que no manipulen, o sea, cuando se sienten significativos, queridos, luego ya les daré más estrategias de vinculación. Y la segunda era, ¿me la repites, Yoyita? La segunda parte Claro, del... cuando una amistad no es conveniente, ¿cómo podemos hacer? A ver, ahí hay que tener mucho cuidado porque cuando nos ensañamos, a veces resulta contraproducente. Entonces, a ver, la clave está, o sea, para que ellos te quieran escuchar o para que en este caso concreto tu nieto te quiera escuchar y te quiera hacer caso, hay que trabajar mucho el vínculo afectivo, hay que trabajar mucho la relación, mucho el diálogo, o sea, hay que saber llegar a su corazón. Es que el problema con la adolescencia es que si nosotros imponemos, a veces sí hay que poner un límite fuerte, pero si imponemos, pues se lo van a brincar. O sea, si se les da la gana, se lo van a brincar. Entonces, ¿cómo le haces? Haz de cuenta, si su amigo, que es quien no conviene, a lo mejor, si van en la escuela juntos, ¿cómo le haces para impedirle que se lleve? Entonces, a veces hay que, o sea, si abres la puerta al diálogo, tú puedes impactar mucho más que si impones o si castigas. ¿Sí? Así, pero muy a grandes rasgos la respuesta, ¿eh? Luego, si alguien se queda con alguna inquietud, pues luego me busca, ¿eh? Y luego, fíjense, sirve también que todas sus inquietudes me las manden, puede ser a través de las redes sociales, porque lo que yo hago es que un día a la semana contesto, o sea, si me dicen, tengo tal situación y no pongo el nombre, pero sí contesto así como en público en la red social, un poco más aterrizada la pregunta que hacen. ¿No? Y si alguien necesita profundizar más, pues me busca allá en privado y platicamos, ¿de acuerdo? O sea, hoy no puedo extenderme mucho, pero es como, son respuestas así como un poco más concretitas, ¿de acuerdo? ¿Algo más, Yoyita? Ay, no sé si se nos congeló. No sé Ahí si... está. Ya, 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 no te Ah, ya, escuchamos. sí. Ajá. No, mi internet estaba ahí medio. Ya, perfecto. Hay dos que tienen mucho que ver. Una dice, ¿cómo hacer? No, espera. ¿Cómo le explicas a tus hijos que somos diferentes los papás a ellos y nos deben respeto? ¿Y cómo hacerles ver que, bueno, si los papás, mejor dicho, pueden ser amigos de los hijos o no? A ver, los papás no somos amigos de los hijos. Depende que entiendan ustedes por amistad. No somos cuates de los hijos. O sea, la amistad en un sentido profundo, que es procurar el bien del otro,
Bueno, en ese sentido sí, pero no somos cuates de los hijos. Los hijos no necesitan cuates, para eso ya tienen los tuyos, no necesitan amigos, ya tienen sus amigos. Los papás somos los papás, o sea, somos quienes los amamos de manera incondicional, pero los guiamos. Si un adolescente no es guiado, por eso los límites son importantísimos. O sea, si no sabemos poner límites y caemos como en un cuatismo, les hacemos daño y los confundimos. Y no les gusta, ¿eh? A veces pareciera que puedes convertirte en un papá muy cool si eres permisivo y si eres como su mejor amigo, pero eso más bien les crea confusión. Entonces, no, no somos sus amigos. Y la mejor manera de hacerte respetar es trabajar mucho con tu vínculo afectivo, porque hoy, lamentablemente, como el concepto de autoridad ha cambiado, si tú te impones y si tienes una disciplina un tanto autoritaria, no te va a funcionar. O sea, hay que hacer reingeniería de nuestro estilo de disciplinar, pero la clave de la disciplina hoy está en el tipo de relación que tejamos. Esta relación implica límites, sí, pero también implica conexión, empatía, entrar en su mundo, hacer momentos de escucha, o sea, todas estas cosas que platicamos a muy grandes rasgos. ¿Sí? Sí, perfecto. Ana Sosa pone, mi hijo está estudiando en la universidad y se fue muy lejos. ¿Cómo coordino algo para tener contacto con él? Pues solo yo le escribo, él casi no. ¿Qué hago? este, Sigue escribiendo y a lo mejor hay que encontrar, es un poco como la bola de boliche de Pedro Picapiedra. A ver, uno, el hecho que él no conteste no quiere decir que lo que tú le escribas no le impacte de manera favorable. Sí sirve escribir. Y dos, a lo mejor hay que encontrar otras maneras de acercarte, aunque esté lejos. O sea, a lo mejor, no sé, si le mandas quizá un videíto que le llame la atención. O sea, hay que encontrar quizá otra cosa que no sean bolas de boliche para acercarnos a muy grandes rasgos, para no extenderme más porque ya nos alargamos un poquitín, pero a ver, todo esto lo aterrizo si les interesa de manera mucho más profunda en el curso, ¿no? Pero yo creo, Ana, que tú sigue escribiendo, porque miren, te voy a contar una anécdota rapidísima. Una vez había bueno, unos papás que se divorciaron y entonces le tocaba a los hijos irse pues un fin de semana con el papá, luego con la mamá, y entonces la mamá le echaba ganitas y siempre les escribía cartitas, ¿no? Cuando se iban con el papá, pero nunca, o sea, llegaban los hijos y nunca le decían, oye, gracias, tu cartita me encantó, y entonces la mamá dijo, no, pues se ve que no les gusta, no sirve esto, pues ya nos va a escribir. Y el día que se fueron y no les escribió su cartita, lo primero que hicieron los hijos cuando regresaron, le dijeron, mamá, ¿por qué no nos escribiste cartita ahora? Entonces la mamá decía, ay, no puede ser. O sea, yo pensé que no les gustaba. Entonces, a veces, aunque no te lo exprese, si tú estás ahí presente, ahora, ojo con lo que escribes, ¿no? O sea, todo lo que platicamos hacia muy grandes rasgos, aplícalo en lo que escribes. O sea, tú reflexiona, no lo sé, pero reflexiona si lo que escribes es a lo mejor mucha instrucción, mucha vigilancia o qué tipo de recaditos y tú vas a ir poniendo el termómetro de cuando escribo tal, ahí sí me contestó, ah, bueno, pues entonces ahí sí no di bola de boliche. O sea, es un poco así, a grandes rasgos. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Hay dos comentarios y la última pregunta. Uno es que hay que vincular desde el embarazo, que dice la doctora Diana. El otro, Elizabeth, dice que ella ocupa muchos stickers divertidos para poderse comunicar con sus hijos o su hijo, no sé. Y la pregunta es, bueno, si tuvieras algún libro que pudieras recomendar para los adolescentes para que lo lea y fortalezca su carácter. O sea, para que lea el adolescente, sí, sí tengo, pero no, no los tengo así como de memoria. Entonces, a ver, ¿qué les parece que podemos hacer una cosa? Estas inquietudes me sirven mucho para que a lo mejor los próximos días haga esos contenidos, o sea, suba algunos libros o haga algunas recomendaciones. Entonces, a mí me gustaría mucho si se meten a las redes y comparten estas inquietudes, entonces hago contenidos en torno a estas inquietudes, pues para que les sirva a ustedes, ¿no? Y sí hacemos lo de los libros, les pongo algunas recomendaciones siempre pongo en las redes y en el canal de WhatsApp, ¿no? Entonces, pues ahí donde quieran estar, me parece que vale la pena.
y si no, pues me escriben en un mensaje en Instagram, que es lo que más veo, y ya si tienen alguna duda muy particular, pues ahí les contesto, ¿sí? Sí. Y lo que dice la doctora es, claro que hay que vincular desde el embarazo, eso es fundamental, pero tampoco, o sea, tampoco pierdan la esperanza. A veces los papás hemos cometido errores que decimos, chispas, pues no le echo así. Bueno, nunca es tarde. Nos costará un poquitín más de trabajo regresar al buen camino, pero siempre se puede. Y les voy a recomendar, después les voy a poner ahí en los libros que recomiendo, uno que se llama Más fuerte que el odio, que es espectacular para entender que cuando le hemos regado, siempre se puede, ¿no? Ya no me quiero extender más, o sea, quiero cerrar, pues para tener un poco de oportunidad, si quieren, vamos a dejar de grabar para que no se alargue mucho esta sesión